la manera en la que nos han ido fabricando este mundo a mí es algo que me molesta por lo siguiente, porque creo que he visto cómo ha ido sucediendo. Históricamente, el Partido Demócrata de los Estados Unidos son dos partidos principales, ¿no? El Demócrata y el Republicano. Son los dos partidos. Puede haber ahí movimientos independientes, pero demócratas, republicanos en Estados Unidos. Históricamente, el Partido Demócrata es el elegido para defender a las clases sociales marginadas. Uh-huh. El republicano era como el poder, lo establecido, y entonces, si tú eras hard working class, a ti te defendía y te representaba el Partido Demócrata. En los 90s, yo me identificaba con el Partido Demócrata. Y en general me identificaba con las causas más con tendencia hacia la izquierda, más con tendencias hacia el socialismo. Por ejemplo, me encantaba el Che Guevara, te pongo un ejemplo. O sea, me encantaba a mí usar mi playera del Che Guevara, güey. Tener un morral y todo ese cotorreo. Es normal, muchas veces los jóvenes son muy atraídos hacia eso. Entonces tú tienes aquí al Partido Demócrata. Sin realmente, en mi caso, sin realmente entender bien lo que estaba, nada igual. Más la figura se te hacía interesante, rebelde, sí. ¿No? Sí. Rebelde, etcétera. Entonces tienes aquí al Partido Demócrata que en la teoría tiene que defender a la hard working class de los Estados Unidos. En los 90s se da lo que se le llama como la traición, que es en el mandato de los Clinton, de Bill Clinton. El Partido Demócrata deja entonces de atender a las clases sociales hard working. Y después, como consecuencia, llega la presidencia de George Bush, una presidencia súper republicana, por así llamar. El Partido Demócrata entonces se queda sin su base de votantes. Ah, cabrón, mi base de votantes se supone que son los obreros, pero yo ya dejé a los obreros. Los obreros ya no se están identificando con los demócratas porque yo ya cambié mi idea. Entonces yo ya no sé cómo recuperar a mi base de votantes. ¿Cómo lo recupero a mi base de votantes? Y es entonces en donde nace para ellos la estrategia de la política de identidades. Mi base de votantes, que eran obreros, ya no los tengo. Entonces ahora voy a construir mi base de votantes a través de aspectos sociales, a través de identidades sociales. Y entonces empiezo a targetear afroestadounidenses, mujeres, ecológicos, inmigrantes en general, la comunidad homosexual, tal comunidad, tal movimiento, y empiezo a generar mi base de votantes a través de todos estos movimientos. Una estrategia política. En Estados Unidos, a diferencia de en México, es algo que también es importante que la gente lo sepa. En México hay mucha gente que no lo sabe. El dinero privado está directamente ligado a los partidos políticos y a la elección. Es decir, es pública la contribución de las empresas a los candidatos y los partidos políticos. Tú, cuando hay una campaña electoral, tú puedes ver perfectamente qué empresas, qué empresarios, qué millonarios están donando dinero para el Partido Demócrata y cuáles para el Partido Republicano. Cuál hacia qué candidato y cuál hacia el otro candidato. Esto evidentemente no es por caridad. Sí, claro. Lo que tú quieres es que el candidato al cual tú le apuestas, al cual tú lo inviertes, llegue a poder. Y si ese candidato llega a poder, entonces me va a poner el terreno para que le convenga a mis negocios. Uh-huh. Y todo lo que esté a mi alcance, yo lo voy a utilizar para llevar votos a ese candidato o a ese partido. Y eso es algo que para mí en Estados Unidos, si quieren realmente buscar una mayor democracia como presumen, tienen que regularlo. El lobbying. O tienen que controlarlo. Sí, porque ya es un descaro total. Porque, Robert, si yo te estoy diciendo que el Partido Demócrata en la actualidad su base está conformada de minorías, pues entonces ¿con qué honestidad tú como empresa llega a tal fecha y me pones el arco iris, güey? Y luego llega a tal fecha y me pones Black Lives Matter por todos lados, güey. Y quieres que los jugadores de la liga se hincan. Y tú me vas a mí a tratar de vender la idea de que tu deseo es legítimo, güey. Sí.
No. Yo no tengo problema con la gente que apoya y que pertenece a estas causas. No, ellos son las primeras víctimas de estos cabrones. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que la redactora woke que está en una redacción de un periódico entiende todo este sistema y entonces ella está haciéndolo de adrede. No, simplemente está siendo víctima de una agenda. Y entonces a mí, si mi empresa necesita que tal partido esté en posición de poder para que económicamente, pues yo voy a mover absolutamente todo lo que está en mi red de poder para seguir alimentando esa agenda y que tú vayas y votes, güey. Sí. Pensando que es que este partido me apoya a mí como mujer. Es que este partido me apoya a mí como afroestadounidense. Es que este me ayuda a mí como asiático. Es que me ayuda a mí como inmigrante mexicano. Y desafortunadamente se aprovechan de la lucha genuina y auténtica de las personas para simple y sencillamente mantener su poder. Y esa es la razón por la cual yo no juego este tipo de agendas. Claro. Y cuando no juegas este tipo de agenda, la gente se va al extremo y piensa que entonces eres racista. Sí. O eres homofóbico. No, güey, nada más no quiero ser partícipe de este gran circo político con el cual nos están llevando a todos en el camino. Pero que no quiera participar en eso, pues no significa, sí, no significa que estés en contra de la causa, simplemente no quieres participar en ese juego político. Ajá. Porque entiendes su fin. ¿Eso sientes que también ya está en México presente? En México creo que escurrió. Como tantas cosas sociales escurren en Estados Unidos. Han ido escurriendo hacia México. En Estados Unidos creo que la gente está bastante consciente de todos estos temas. No muchos, no todos, pero creo que hay mucho más conversación de esto y lo puedes ver en el contenido que hay en internet. Hay muchos podcasts o muchos programas donde se discuten esta clase de temas de los cuales hoy tú y yo estamos conversando. En México, lo primero que yo hago es que cuando de repente hay estas discusiones de los fenómenos sociales, bueno, pues la verdad es que mucha gente ni siquiera habla inglés, esa es una, güey. Sí. O sea, entonces ahí ya traes una desventaja importante. Y la otra es que tenemos este malinchismo de que vemos con superioridad todo lo que hacen los estadounidenses. Entonces la gente ve esta noticia, güey, en un medio de Estados Unidos o en tal de Estados Unidos o un gobernante de Estados Unidos y la gente lo ve como cómo en Estados Unidos va a estar. Que eso está cabrón porque en Estados Unidos no existe esa referencia de mira como allá, y aquí en México es algo que se usa a niveles absurdos. O sea, ya en temas para todo tienes un lugar a donde apuntar. Que de cierta manera tú outsourceas tu capacidad cognitiva y dices, lo que estos vatos concluyeron seguramente están bien, vamos a seguirlo. Entonces tienes estas versiones tanto desfasadas, pero también malinterpretadas de conceptos que se aplican aquí en México. Y es el mismo tema cuando metes en situaciones como, por ejemplo, el tema de la vacunación, por ejemplo. La vacuna la hace alguien. La gente piensa que no. ¿Sabe, Robert? Sí. La vacuna la fabrica alguien. Y así como es de gran utilidad para la sociedad, que claramente lo es, la vacuna también representa un negocio multimillonario. Y si empiezas tú, como dicen los gringos, follow the money, pues te vas a dar cuenta que todas estas grandes empresas farmacéuticas, al final de cuentas, tienen alguna implicación económica en estos otros grupos o en estas otras empresas que están promoviendo la vacunación. Ahora, van a decir, ¿cuál es el problema con que promuevan la vacuna? No, hay que promover la vacunación. Lo que no estoy de acuerdo es que obligues o que discrimines al que no quiere. Sí. Eso es, yo estoy vacunado. Sí, yo también. Pero no estoy de acuerdo con que obligues a una persona que no quiere vacunarse. Mucho menos estoy de acuerdo con que se le discrimine a una persona que no quiere vacunarse. Esa persona tendrá sus razones para no hacerlo. Que pueden ser válidas o no válidas, pero tendrá sus... Tiene su razón. Y su razón puede ser desde algo muy razonable o puede ser desde una situación muy personal, muy espiritual, etc. Aquí nosotros tenemos el caso del gran André Pierre Gignac. Sí.
que él decidió no vacunarse por la razón que él quiere, es una razón muy personal. Y afortunadamente en México se peleó por esa libertad. Por eso el comercial del radio te machacaba y te decía al final, la vacunación es libre, no sé qué, y gratuita. No, voluntaria. La vacunación es voluntaria, no sé qué, y gratuita. Voluntaria. Voluntaria. Y es muy peligroso cuando una sociedad, en lugar de empujar hacia la libertad, empuja hacia la condición. Eso es algo que me llama mucho la atención del fenómeno de estos tiempos. O sea, regularmente tú como sociedad empujas a, chinga, güey, yo quiero salir de mi casa cuando yo quiera. Y ahora no. Ahora la gente socialmente, o sea, tiene que haber una construcción mental ya muy fuerte para que cambie eso, para que la gente empuje por quedarse encerrado. Sí. Cabrón, no, me quiero quedar encerrado. ¿Por qué quieres quedarte encerrado? O sea, ¿por qué quieres que te obliguen a algo? ¿Por qué no empujarías por tener la libertad de decidir? Si yo quiero me quedo encerrado, si yo quiero salgo. Si yo quiero... Sí. Hay regulaciones también. Esto se da porque se empuja mucho esta narrativa utilitarista de decir si todo mundo lo hace, a todos nos conviene. Y ahí es donde está el juego. Que ahí es en donde tienes que percibir por qué se está empujando esta narrativa. Realmente porque hay un beneficio real o esos estudios están financiados por tal persona que le conviene o tal empresa que le conviene que se compartan estas narrativas. Exactamente. Como en su momento las cigarreras que empujaban estos estudios que querían desvincular el cáncer con el tabaco, ¿no? Uh-huh. Güey, en su momento le mandaban tabaco a los soldados. Sí. O sea, es impresionante la imagen de cigarros y cigarros que salían a los campos de batalla dándole a tus hombres de batalla tabaco, güey. Sí. ¿Me explico? ¿Y cómo va cambiando la narrativa entonces? Pues sí, me gustaría que fuéramos un poco más conscientes de todas estas herramientas de manipulación. Y como lo dijiste hace algunos episodios, el estar consciente de las fuerzas sutiles que están presentes en el mundo. Ahora, el peso de esas fuerzas muchas veces se exagera, porque no todo se da por estas fuerzas sutiles que se acaban llamando conspiraciones, pero que están presentes y hay que ver qué tanto influyen del día a día y saber desmenuzar bien las cosas y decir, bueno, evidentemente ante esta pandemia nos conviene que existe una vacuna. Claro. Ahora, no hay que dejar tampoco que se explote y se acabe prostituyendo y se generen modelos de negocios que enriquezcan con algo que otra vez es muy delicado, como el tema de las políticas de identidad que ahorita hablabas. Saber desmenuzar bien y entender que no está pegado, o sea, son cosas diferentes. Y sobre todo, Robert, aquí lo que noto como consecuencia más fuerte de estas agendas es que estamos dejando que nos desunan. ¿Sabes? O sea, estamos permitiendo entonces, porque nos envolvemos, nos olvidamos de la individualidad y nos sumergimos en estas agendas colectivas. Y entonces nos llevan a dividirnos como sociedad. Y todos sabemos que una sociedad dividida, una sociedad fragmentada, pues es una sociedad más fácil de manipular, que es la teoría del puño, ¿no? Sí. Que en orden de que mi mano o mis dedos hagan la fuerza suficiente para un impacto, yo tengo que unir mis dedos y cerrar. Entonces hago el puño. No, si la tengo, hay menos fuerza. Desde el punto de vista de consumo, generar una reacción de la gente es una actitud de consumo. O sea, lo primero que te enseñan a la hora de generar marketing es transmite una emoción a las personas, ya sea felicidad, ya sea enojo, porque esa emoción va a buscar una catarsis en algo, que eventualmente ese algo se vuelve una oportunidad de consumir. Si tú estás tranquilo, si tú estás en paz, no tienes ganas de comprar o buscar saciar esa inestabilidad, entonces te conviene que esté dividido, te conviene que esté enojado, no solamente desde el punto de vista de control social, de consumo, sino también desde el consumo, 100%. Sí, señor. Eso es algo que conviene. Sí, cabrón, qué fuerte. No dejemos que esto llegue. Yo conozco familias divididas por el tema político. O sea, familias que
No, ¿sabes qué? No podemos vernos porque ese güey es chairo y este es fifí. Y no se ven las familias, hermano. Amigos de WhatsApp, yo tuve un caso, amigos de WhatsApp que tuvieron que salir del grupo de WhatsApp por el tema de la vacuna. Sí. No dejemos que estas entidades de poder lleguen al punto de separarnos tanto. Siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, tengo... Eso hasta incluso, sé que no mencionamos a Kanye, pero lo decía en la entrevista con Lex Friedman, que él quería decir en el funeral de Virgil, don't let them split the gang up. No dejes que nos separen. No dejes que nos separen, hermano. No dejemos que nos separen. Yo te puedo asegurar, y lo he vivido perfectamente, o sea, yo he tenido, y sobre todo viviendo en Ciudad de México, he podido hacer muy buenas relaciones con personas que piensan muy opuesto que yo, por ejemplo, en el tema feminista. Y la mayoría de estas pláticas, se trata de discutir con cordialidad. O sea, respetando a la parte que tienes enfrente. Ese es uno. Entonces ahí podemos establecer una discusión con cordialidad, con cierto respeto. Y la segunda es entendiendo que podemos no estar de acuerdo en ese punto, pero te apuesto que podemos encontrar otros 15 donde podemos coincidir y entonces basar nuestra relación. A veces hay personas que quisiera presentar y que quisiera juntar, llegan y me hablan mal de una persona y le digo, híjole, güey, ¿cómo me gustaría que lo conocieras? Y luego llegan y me hablan mal de una persona y digo, ¿cómo me gustaría que la conocieras? Sí. ¿Cómo me encantaría que se sentaran a platicar para que se den cuenta, otra vez como Dr. Evil y Austin Powers? You and I are not so different. No somos tan diferentes. ¿Cómo me gustaría que se sentaran y que pudieran olvidar esa diferencia radical que tienen? Ahora sí que como aficionados de fútbol, quítense la playera. No vayan a la reunión con la playera puesta. Quítense la playera. No todo tiene que girar alrededor de yo soy feminista y tú eres machista y eso. No. Encuentren otros puntos donde podamos coincidir porque créanme, nos conviene encontrar esos puntos de unidad. Totalmente.